sacia la sed que hay en mí y estremece mi interior. Trae tu fuego, Señor, manifiesta tu poder, Señor. Trae tu fuego, trae tu gloria, manifiéstate. Espíritu de Dios, lléname y déjame sentir tu presencia en mí. Espíritu de Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Espíritu de Dios, lléname y déjame sentir tu presencia en mí. Espíritu de Dios, manifiéstate, manifiéstate, Muy buenos días, amados hermanos. Como siempre es un gozo, una alegría poder estar un día más en la casa de nuestro buen Dios, más ahora que estamos ciertamente celebrando esta semana. Vamos a entrar en la Semana Santa, en esta semana de conmemoración de aquel sacrificio inmenso, una muestra de amor irrefutable para todo ser humano, ¿sí? A través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un saludo muy especial, mis amados hermanos, a toda la familia de la fe, a nuestros amigos que nos están siguiendo día a día. Digo día a día, hermanos, porque muchos no se conectan los domingos, otros se conectan lunes, martes, miércoles. Gracias a Dios, tal vez en este sentido, por esta oportunidad que tienen para poder ingresar al Facebook, al YouTube y hacer un seguimiento, ¿no?, de la palabra de Dios. Me alegro por eso, hermanos, y bueno, vamos a dar inicio, vamos a dar lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 27 y el versículo 36. Mateo 27 y el versículo 36. Habíamos entrado en temas que hacen mención sobre la cruz, es decir, sobre el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo allí en el Gólgota. Ya con mucha reverencia, con mucho respeto, si ya lo tienen, damos lectura pidiendo la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. El versículo 36, Mateo 27, 36 dice así: y sentados le guardaban allí. Y sentados le guardaban allí. Padre bendito, Padre todopoderoso, Dios de amor y misericordia, queremos darte gracias en este momento por esta palabra, Señor. Quizás para muchos no signifique nada, pero sé que hay mucho, Señor, por hablar, mucho de qué hablar, Padre bendito, a través de esto. Estoy seguro, Padre, que tú tienes gran bendición para nuestras vidas, más aún cuando nada esté escondido de ti y tú conoces nuestro caminar, tú conoces, Señor bendito, nuestras necesidades. Gloria a Dios por ello, gloria a tu nombre. Padre Santo, te pido que tu Santo Espíritu se mueva con poder y nosotros seamos bendecidos y edificados. En el nombre de tu Hijo amado oramos, te damos gracias y te decimos amén.
Amén. Mis hermanos queridos, muchas de las veces hemos predicado en estos domingos como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, cuando mandó a los apóstoles a ver un borriquito que no había sido antes usado o montado, donde no había sido puesto carga, para que fuera usado por nuestro Señor Jesucristo y entrar en Jerusalén, donde muchos gritaban y daban voces, ¿no es cierto? Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Imagínense, hermanos, apenas podríamos decir 4 o 5 días antes, el pueblo victoriaba, alababa el nombre de Jesucristo, porque habían visto, eran testigos de ese inmenso amor, eran testigos ciertamente de cuánta gente fue liberada, cuántos fueron sanados, cuántos fueron resucitados, bendito sea el Señor, para luego esa misma multitud o mucha de esta multitud gritar que le suelten a Barrabás y que Cristo sea crucificado. Tremenda situación, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a entrar ya en la prédica de esta mañana, y como primer punto tenemos así a un modo de introducción estudios sobre la pasión y el poder de nuestro Señor. Y yo quiero hacer un poquito de, como un recuento podría decir, ¿no? Como un primer punto, desde la cruz hasta la resurrección. Por eso digo, la pasión y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aquella hora intensa, las últimas palabras de Cristo y sus últimas miradas. Yo quiero que usted considere esto y no pierda de vista. ¿Puede usted imaginarse? Yo decía las semanas anteriores, vamos a ver allí el escenario y la escena. ¿Qué es lo que acontecía? Acuérdese, yo decía, el juez de todo el universo ante un juez terrenal. Jesús ante Pilato, Pilato ante Jesús. Oiga, qué cosa, ¿no? Qué ironía de la vida, pero está bien. Algo que también quiero rescatar o resaltar, dice que se mueve continuamente hacia la cruz. Podemos hablar de la Pascua, la cena del Señor, la traición de Judas, el juicio falso. Y digo juicio falso porque no se ajustó a la verdad. Recuerde que Pilato decía, no encuentro ningún delito en este. Por eso, uno de los temas de la prédica fue, ¿qué haré con este hombre llamado Jesús? Y terminábamos aquella prédica preguntando a todos los presentes y las personas que nos escuchan, ¿y usted qué va a hacer con este hombre llamado Jesús? ¿Lo va a aceptar? ¿Lo va a rechazar? ¿Vamos a seguir con una vida de carnalidad crucificando todavía a Cristo? ¿Vamos todavía a continuar contristando el Espíritu Santo de Dios? ¿O nos vamos a proponer de aquí en adelante con la ayuda del Espíritu Santo a vivir llevando honra y gloria a su santo nombre? ¿Sí? Miren, hermanos, así que había ese juicio falso, pero ¿y Pilato qué decía? He aquí el hombre, ¿a quién queréis que entregue, que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús o al rey de los judíos? ¿Ah? Y también tenemos algo para considerar, es el recuento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En este mismo capítulo, para los hermanos que gustan tomar nota, desde el versículo 27, capítulo 27, desde el versículo 27 al 36. Si me quieren seguir, por favor, con mucha atención, yo voy a dar lectura. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata
y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Hermanos queridos, iglesia del Señor, allí tenemos a modo de introducción estos puntos para que sean considerados, para que nosotros podamos meditar. Pero también algo: los soldados ante la cruz. Y entrando ya en el primer punto, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, en el texto que fue leído, digamos la lectura oficial, versículo 36 dice: le guardaban allí, le guardaban allí. Y yo pienso, hermanos, que le guardaban no de cualquier manera. Yo creo que podríamos decir, lo hacían complacientemente en la hora de la crucifixión, porque muchos se complacían viendo el sufrimiento, cada quejido, cada grito del Señor cuando era traspasado por los clavos, cada sufrimiento cuando estuvo colgado en la cruz. Hermanos, aquellos soldados habían presenciado muchas crucifixiones. A lo mejor a usted esto le parezca nuevo, de que los soldados hayan crucificado o hayan visto, hayan sido testigos de muchas crucifixiones. Pero recuerde que el Imperio Romano tenía como costumbre a cualquier delincuente, y aún más en ese año, en los años de la Pascua, crucificar. Por eso es que, celebrando la fiesta, Pilato preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿A Barrabás o al que dice ser rey de los judíos? Impresionante, ¿verdad? Eligieron un delincuente, un ladrón. Eligieron a algo que hasta hoy en día, quizás muchos países vivimos una consecuencia de eso. Pero hermanos queridos, yendo al punto de que les decía, de que aquellos soldados habían presenciado muchas crucifixiones, la historia nos cuenta que el emperador Darío, o el rey Darío, crucificó más o menos 200 hombres cuando conquistó Babilonia. Y eso los romanos podían presenciar. Alejandro Magno crucificó a más de 2000 cuando conquistó Tiro. Y como se puede ver, esto era un medio común de pena capital en el Imperio Romano. Así que, hermanos, para ellos era simplemente otra ejecución. Y yo digo sinceramente, hermanos, y quiero que pongan mucha atención por estos antecedentes que acabo de decir, por esta costumbre que había en el Imperio Romano de crucificar. Quizás esta pudiera ser la razón por la que la cruz significa poco para muchos hoy en día. No sé para usted qué significa, mi amado hermano, hermana, iglesia del Señor. Para usted, mi amigo, mi amiga, que tal vez nos escuche, sino hoy en el transcurso de la semana, ¿qué significa la cruz? Viene a mi mente una prédica que yo hice sinceramente hace más de un año. Y decía, para muchos la cruz
la lucen como una joya, colgado de una cadena, abierta la camisa y exhibiendo, como no sé si una señal de cristianismo. Otros quizás colgados de un piercing con una cruz, sea en su ceja, sea en su oreja. Y yo pienso que la cruz no es para ser exhibida de esa manera, más aún cuando la cruz significa mucho para el pueblo cristiano. Quizás en otra oportunidad volvamos a tocar ese tema o ampliar un poquito más lo que fue predicado hace mucho tiempo atrás. Y es que, hermanos, han mutilado al maestro antes de que llegue a la cruz. No sé si usted ha pensado en aquello y quizá diga que es una exageración, pero para los que piensan así, yo le pido en el nombre de Jesús que, armándose de paciencia, usted pueda leer en el libro del profeta Isaías el capítulo 53. Así que, hermanos, muchas de esta gente dudaron, y unos hasta el día de hoy dudan de su nacimiento virginal y rechazan la deidad de Cristo. Recuerde, hermanos, y creo que tengo que decirlo, hay muchas sectas por ahí, y ojo, digo secta, hermanos y amigos, porque una secta es todo aquello que se aparta de la verdad, de la Biblia sagrada, de la palabra de Dios. ¿Cómo pueden decir que Jesucristo no fue Dios, que no es Dios? Otros creen que fue un hombre común y corriente. Otros dicen, hermanos queridos, que que era alguien así nada más. Y no, la Biblia, la palabra del Señor nos muestra todo lo contrario, que Él fue el mismo Dios, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre, para pagar un precio que para nosotros nos era imposible, ¿verdad? Concediéndonos a través de su muerte y el derramamiento de su sangre, nuestra redención, esa salvación que para nosotros no lo podíamos alcanzar. Bendito sea el Señor, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algo que también acontece en el día de hoy, y no solamente en ese entonces, que no aceptan sus milagros, como dije, que simplemente era un hombre más. Y la pregunta es, ¿quién murió aquel día? ¿Quién murió aquel día? ¿Aquel que era considerado como un delincuente, como un charlatán mentiroso porque decía ser el Hijo de Dios? ¿O ciertamente para muchos murió el Hijo de Dios, que como está escrito en Lucas 19:10, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Vino aquel hombre con poder, murió aquel hombre con gloria, aquel hombre, como está escrito en la palabra del Señor, el Shaddai, el Dios para el que no hay nada, absolutamente nada imposible. ¿Quién murió aquel día? Aquel de quien los profetas habían hablado. Mire lo que dice Isaías 56, Isaías 56. He ahí otro capítulo, hermanos, para que pueda ser leído. Isaías 56. Voy a dar lectura, amados hermanos. Dice así: de mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Oiga, hermanos, qué terrible. Y es que hay mucha gente que escucha pero no profundiza lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Di mi cuerpo a los heridores, aquellos soldados romanos, aquel sacerdote Anás y Caifás que incitaron para que fuera llevado preso, ¿no es cierto? ¿Dónde fue?
hecho ese juicio falso, pagando testigos para poderle condenar. Después de azotar, golpearle, burlarse, y como dice la Biblia, la palabra de Dios, aquí tenga en cuenta lo que le voy a leer. Y mis mejillas a los que mesaban la barba. Tal vez para los que no entienden esta palabra, mesaban. La palabra mesaban quiere decir tirar el cabello o barba causando dolor. ¿Sabe lo que dicen los estudiosos de la Biblia? Aunque está escrito que a él le eran arrancados con 2 monedas las barbas de su cara. Y como dice, tirando, causando dolor y sufrimiento. Hermanos, considerando que no era ni siquiera un hombre común y corriente, sino un delincuente. Qué tristeza, qué triste condición del hombre, hermanos, cuando no quiere creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando no le abre su corazón a aquel que vino a dar todo en una gran manifestación de amor por toda la humanidad, hermanos. ¿Quién murió entonces aquel día? Como quien dice aquí el profeta Isaías, el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, allí está. ¿Quién murió aquel día? ¿Acaso el hombre que fue ya profetizado muchísimos años antes, hermanos? Quizá, no sé, 600, 700 años, porque la Biblia, la palabra de Dios dice que solo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo entre 400, 500 años de silencio. Mire cómo se cumple la palabra aquí. No es para creer que fue un hombre común y corriente el que murió. Mire también lo que dice Lucas, capítulo 2 y el versículo del 1 al 14. Lucas, capítulo 2. Aquí hace referencia a aquel hombre que nació milagrosamente, ¿sí? Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo,
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Cabe preguntar otra vez, hermanos, ¿quién murió aquel día? ¿No es aquel hombre del que fue profetizado, del que ya se anunció que venía para redimir, para salvar al mundo del pecado? Saben, hermanos, aquel que podía abrir los ojos a los ciegos e incluso levantar a los muertos, era el que moría aquel día. Y muchos fueron testigos de ello. Hermanos, yo quiero decirle algo, y quiero hacerlo de una forma enfática, categórica. Vea quién está muriendo allí, y usted jamás podrá olvidarlo. Sí, mi amigo y mi amiga, no fue un hombre común y corriente, fue un hombre del que profetizó, un hombre del que ya Dios habló cuando cayó Adán y Eva. Y decía que realmente Él levantará un hombre para que salvase al mundo del pecado. Allí en el libro del Génesis dijo: Él te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Hablando de Jesucristo, que venía para morir por toda la humanidad, por todos los que habían de creer. Así que, mis hermanos, iglesia del Señor y mis amigos, vea quién está muriendo allí en la cruz. Y usted jamás podrá olvidarlo, hermanos queridos. ¿Sabe? Gypsy Smith dice: jamás he dejado de asombrarme por ello. Y es que, hermanos queridos, nosotros como conocedores de la palabra de Dios, nosotros que hemos gustado de su amor, nosotros que hemos visto bendiciones palpables en nuestras vidas, que hemos sentido el fuego de su Santo Espíritu en nuestro ser, ¿cómo también, hermanos queridos, dejar de asombrarnos de todo aquel acontecimiento? ¿Cómo es que aquel hombre perfecto, santo y puro pudo venir a morir en una muerte y muerte de cruz? Hermanos queridos, la Biblia, la palabra del Señor dice: le guardaban también calmadamente en la hora de la mayor crisis mundial. ¿Sabe? Le guardaban calmadamente en la hora de la mayor crisis mundial. Y es que hay mucha gente que cree que la mayor crisis mundial es cuando, no sé, allí en Estados Unidos, se me escapa el nombre, hermanos, mil disculpas, ahí en Nueva York, cayó el Don John, y toda la economía del mundo se va y se hace una hecatombe. ¡Ay, qué crisis mundial! O quizás ahora el COVID-19, una crisis mundial. No, la mayor crisis mundial fue cuando murió el Redentor, cuando murió el Salvador, cuando murió aquel que vino para darse en rescate por todos nosotros. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, aquella hora era la hora de los siglos y nadie se conmovió. Ninguno de ellos se conmovieron. Está escrito que se mofaban, que le golpeaban, le tapaban y como burlándose: adivina quién te golpeó, ya que tú dices que eres profeta, di quién de nosotros te golpeó. Y como leímos Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban mi barba. Hermano, ¿usted tiene condición de arrancarse un poco de barba? Usted sabe lo que es solamente álese la patilla un poquito hacia arriba y vea si no causa dolor eso. Qué terrible, hermanos queridos. Pero la Biblia también dice que cuando vinieron las tinieblas y la tierra tembló, su líder, aquellos de los soldados y quienes estaban allí, finalmente se estremecía y exclamó: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Hermanos, tenía que acontecer todo aquello para creer que era el Hijo de Dios. ¿Y qué hay de los prodigios y milagros que Él hizo?
¿Qué hay de esa gran manifestación de amor para con la humanidad? ¿Qué hay, hermanos queridos, de la misericordia y la compasión que tuvo de muchos, aún de nosotros? Eso nos hace ver que eran simplemente espectadores conforme la escena que se desenvolvía ante sus ojos. Hermanos, podemos decir también que fueron los sacerdotes los que se mofaron de Cristo, Anás y Caifás. Ojo, los sacerdotes, conocedores de la ley. Terrible, ¿verdad? Mis hermanos, ¿quiénes más estaban allí como simples espectadores? Los ladrones que le echaban en cara lo mismo. Vamos, si tú dices que eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Esto nos muestra que Él fue fruto del escarnio, de la burla de todos quienes estaban allí, a excepción de un pequeño grupo de discípulos con la madre de Jesús, María. Y es que los discípulos también, muchos de ellos habían huido en lágrimas, hermanos, por aquel acontecimiento. Y el pequeño grupo de seguidores junto a la cruz. Hermanos, tenemos otro punto también para resaltar. Las fuerzas de los cielos y de la tierra estaban preparadas. Claro, hermanos queridos, yo pregunto, ¿acaso Él no pudo haber llamado a 10,000 ángeles o una legión para que pelearan contra el ejército romano y le liberaran? Y quizá ni siquiera mandar una legión de ángeles, una sola palabra y todo estaba terminado. Eso nos hace ver también, hermanos, que la tierra oscilaba entre la destrucción y la liberación. Porque es así, hermanos, el creador del cielo y de la tierra, colgado allí en un madero, a punto de morir. Mis hermanos queridos, qué triste, ¿verdad? Pero hay veces que ninguno de nosotros consideramos todo esto. Otro punto, hermanos, esta es también la hora de crisis y muchos ni siquiera se conmueven. Mis hermanos, estamos entrando ya en esta semana donde se conmemora, donde se recuerda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente, ¿usted se conmueve? Mire, hermanos, viene a mi mente algo que fue dicho cuando se iniciaba, unos 2-3 meses después, cuando fuimos confinados a esta cuarentena a causa de este virus. Y decía que muchos anhelaban volver a la normalidad. ¿A la normalidad? ¿Pero qué es o cuál es la normalidad para nosotros? Hermanos, ahora que tal vez todavía tenemos la oportunidad de congregarnos, venir a alabar y glorificar a Dios, expresarle nuestro amor y la gratitud por todos los beneficios, los favores que Él hace minuto a minuto, día a día, hermanos, por nosotros. Muchos todavía nos quedamos, hermanos, en la comodidad de nuestras casas, camas, sillones, para escuchar la palabra del Señor. No consideramos que Él dejó la comodidad en el trono de gloria, se humanizó, vino en condición de hombre y estando como muerte, se humilló a muerte y muerte de cruz. Hermano, ¿hay algunos que se conmueven ahora? Mire, hermanos, ahora como decíamos también es la redundancia, una hora de crisis. La situación en la que vivimos. Y por eso hacía mención de lo que le estoy diciendo. Y fue dicho no solamente creo de mi parte, porque luego escuché de varios consiervos predicando la palabra, que quizás la humanidad, muchos de ellos querían regresar a la regularidad, anhelando quizás los días viernes para salir de farra y festejar. Y creo que somos testigos de lo que está aconteciendo, hermanos. Muchos en reuniones clandestinas, en discotecas, en bares, en fiestas, bailando, y aún muchos hermanos en la calle saliendo para prostituirse.
Esa es la verdad, hermanos, y no estoy mintiendo. Yo creo que muchos de los que hayan visto las noticias saben que lo que digo es verdad. Por tanto, le guardaban despreocupadamente en la hora de la mayor muestra divina de interés. Y es que, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, como fue leído, dice que se jugaban sus vestidos y echaban suerte sobre ellas. Y oían las palabras desde la cruz. Allí, hermanos, en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, y quizás todavía escuchando aquello, muchos todavía se burlaban. Cuando aquel ladrón, quizás en un momento de reflexión o lucidez, reconoció que ciertamente era el Hijo de Dios y le dijo: calla, nosotros a la verdad estamos padeciendo justamente, pero este nada ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43, para los que quieran tomar nota, hermanos queridos. Juan 19:26, mujer, he ahí tu hijo. En el versículo siguiente le dice: hijo, he ahí tu madre, encargando al apóstol Juan el cuidado de su madre. Pero también en Mateo 27:46, ya cuando él sentía que sus fuerzas no daban más y que llevaba sobre su vida, sobre sus espaldas, hermanos, el pecado de toda la humanidad, él clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí seguían muchos hermanos, como dice la palabra, le guardaban despreocupadamente en la hora de crisis. Más adelante ya podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 19:28, que rendido por el cansancio y el sufrimiento de la cruz, exclama: tengo sed. Seguidamente clama, hermanos, consumado es decir, Padre, el sacrificio que tú me encomendaste o la obra que me encargaste, cumplida está, lo he hecho al pie de la letra. Acuérdese que el domingo anterior predicábamos sobre aquella oración más difícil de elevar: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque él hacía alusión de lo que le venía. Hago mención porque una vez que él cumplió esa obra, a la que él de alguna manera quizás buscó evitar, le dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora le dice: Padre, esa obra o esa copa que tenía que beber, ya me la bebí, está cumplido, Señor. Para finalmente, en el Evangelio de Lucas 23:46, exclamar y decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mis amados hermanos, iglesia de Dios, amigos que nos están escuchando, como dije, lo vieron todo, conocían los hechos, pero no respondieron. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Pero qué pasó con esa multitud que fue sanada? ¿Qué pasó con todos aquellos que vieron los milagros y prodigios que el Señor hizo? ¿Qué pasó, hermanos queridos, con la familia de Lázaro, a quien resucitó, la hija de Jairo? Ese pueblo mismo, hermanos, que sabía que Él era el Señor Jesucristo, el que había de venir y al que le esperaban. Así que yo quiero terminar, hermanos queridos, preguntando algo a todos ustedes, mis amados hermanos, que se han dado cita y los que nos están escuchando. ¿Ha respondido usted al amor de Dios? ¿Ha respondido usted a ese amor tan grande de Dios? No me responda a mí, solamente hable con Dios. Y para terminar, quiero preguntarle también 3 cosas. ¿Qué significa para usted la muerte de Cristo? Segunda cosa, como para que usted reflexione hoy
Y si puede, cada vez que se acuerde o vea una cruz, no aquella que cuelga, o si cuelga de una oreja, pero eso le recuerda a usted la muerte de Cristo, hágalo. ¿Qué significa para usted la muerte de Cristo? ¿Cómo afecta su vida, en su vida? ¿O cómo afecta su vida la muerte de Cristo? Y finalmente, hermanos, quiero decirle algo. Confíe, no dude, confíe en aquel que murió por usted, por mí, por toda la humanidad. La Biblia, la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Confíe en Él, no dude, al contrario. La Biblia, la palabra de Dios también dice, porque es imposible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar y luego retirarnos o despedirnos con la bendición apostólica. Amado Dios, Padre Todopoderoso, quiero darte gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos has hablado. Y, Señor, si algo tenemos que reconocer es que te hemos fallado, Padre Santo, y queremos pedirte perdón, porque, Señor, quizás no hemos visto desde la óptica, desde la luz que irradia tu palabra, lo que significa la cruz, lo que significa para el pueblo cristiano la cruz, la muerte de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allí en el Gólgota, Señor. Padre Santo, Padre bendito, ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos. Fortalécenos, danos sabiduría, danos inteligencia, danos de ti, Señor, para vivir una vida conforme a lo que está escrito en tu palabra, que hagamos honra y llevemos gloria a tu santo nombre, Padre Santo. Dios Todopoderoso, toda gloria, toda honra, toda alabanza a ti, mi Dios, y a ti, Jesucristo, que diste tu vida por toda la humanidad. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con toda la iglesia hoy y siempre, y decimos con gozo, amén. El Señor les bendiga poderosamente y tengan un lindo día, hermanos queridos, y que esta semana no sea una semana más, sino una semana de profunda reflexión. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo a todos.